Saludos, queridos participantes, esperando que todos estén bien allá en el hogar. Ponte cómodo, toma tu cuaderno, tu lápiz, porque en el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante con relación a tu taller de hidroponía del hogar. Estaremos trabajando el módulo 1 sobre sistema hidropónico y el tema es concepto, historia e importancia de la hidroponía. Recuerda que ese taller está dirigido a técnicos, estudiantes del área agrícola, público en general, es decir, todas aquellas personas que sientan interés en aprender con relación a esta temática. En el objetivo de hoy, al finalizar, ustedes, los participantes, estarán en capacidad de conocer el concepto e historia de hidroponía, así como su importancia a nivel de implementación en el hogar. Para poder cumplir con nuestro objetivo es importante, lo que te decía anteriormente, que puedas ir tomando apuntes de cada una de las cosas que vamos diciendo en este taller. Vamos a iniciar entonces con lo que sería la terminología de hidroponía. Cuando hablamos de terminología estamos haciendo referencia de dónde proviene la palabra, de dónde se origina. En el caso de hidroponía se genera de dos palabras griegas, hidro significa agua y ponos, labor o trabajo. Si unimos estos dos conceptos, entonces estamos hablando de trabajar en agua. Es decir, el significado sería trabajar en agua. En cuanto a lo que tiene que ver la definición como tal, la hidroponía es la ciencia del cultivo de plantas sin uso de tierra, en un medio inerte, siendo este medio el agua o un sustrato distinto al suelo, tales como grava, carbón, cascarilla de arroz, piedra volcánica, entre otros. Es importante que ustedes sepan que cuando hablamos de medio inerte nos referimos a aquellos medios que no tienen nutrientes, es decir, no tienen aquellos nutrientes que la planta utiliza para desarrollarse, como es en el caso del nitrógeno, el fósforo, ¿verdad? Que son macronutrientes, o micronutrientes, como el caso del hierro, manganeso y demás. Entonces, estos medios no tienen esos nutrientes, lo que se hace es una solución nutritiva para entonces proporcionarlo a través de estos medios y luego estén disponibles para las plantas. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando el tema de solución nutritiva. Bien, vamos entonces a hablar un poco de lo que es la historia de la hidroponía, por lo menos algunos conceptos básicos al partir de la información que nos ofrece el doctor Howard Rich a partir de su manual de cultivos hidropónicos. El doctor Rich señala que la práctica de cultivo hidropónico es muy antigua y él resalta algunos ejemplos, como es el caso de los jardines colgantes de Babilonia, los jardines flotantes de los aztecas en México y los de la China imperial. Además de eso, el doctor Riff hace referencia a los jeroglíficos egipcios de cientos de años antes de Cristo que ya describían lo que es el cultivo de la planta en agua. Antes de la época de Aristóteles y Teófrasto, que son dos grandes filósofos, ¿verdad? Estamos hablando del siglo III antes de Cristo, ya se venían llevando ensayos o investigaciones con relación a la nutrición vegetal. En los estudios botánicos de Dioscórides, que data del siglo I a.C., también se hacían ensayos sobre nutrición vegetal. Es importante saber que estos eran filósofos, ¿verdad? Filósofos de la época, los primeros filósofos. Tenemos a Sócrates, después de Sócrates entonces Platón, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platón, y así sucesivamente. Entonces, dense en cuenta que estamos hablando de esa época, donde ya se hacían trabajos con relación a la parte de nutrición vegetal. La primera noticia científica escrita data del año 1600, de nuestra época, ¿verdad? Donde ya se habla sobre los constituyentes de las plantas y lo que contienen las plantas, que vamos a ver más adelante en cuanto a lo que tiene que ver con los macronutrientes y los micronutrientes. El belga en esa misma época entonces, esos trabajos que ya se hacían, sobre todo el belga Jan Helmont, que mostró en su ensayo clásico, ¿verdad? Experiencia que las plantas obtienen sustancia a partir de agua, es decir, esos elementos constitutivos de la planta
lo adquirían a través del agua, era lo que decía Helmut, ese belga. Bien, fíjense ahí, le pueden tomar capture, ahí tienen un poco lo que es resumido lo que acabamos de decir sobre historia de hidroponía, ¿verdad? Hablamos de los jardines colgantes de Babilonia, los jardines flotantes de los aztecas, dice aquí 1000 años antes, 1000 años después de Cristo, los descubrimientos de los jardines flotantes en China, Marco Polo, John Howard, que descubrió los minerales derivados de plantas del suelo, mezclada con soluciones de agua, la palabra hidroponía, que fue denominada por Henriquet en el 1930, y ya luego, en la época más actual, a partir del siglo, que estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? 1940, la palabra hidroponía, que fue utilizada también, o el concepto de hidroponía que fue utilizada para desarrollar lo que son los invernaderos comerciales. Y esos son los invernaderos que hoy en día conocemos. Son infraestructuras bastante amplias, dependiendo, ¿verdad?, la dimensión, pero por lo general muy amplia, donde se puede desarrollar lo que es los cultivos, muchos cultivos, sobre todo hortalizas, vegetales. Y realmente son infraestructuras que requieren de alta inversión, pero son casas aptas para desarrollar muy bien lo que son los cultivos. Fíjense un poco más de historia, ¿verdad? Más reciente, en el siglo XIX, donde Saussure expuso el principio de que las plantas están compuestas por elementos químicos obtenidos del agua, suelo y aire. Luego, más tarde, el químico francés Boissigat en 1851 va a demostrar lo que ya Saussure había expuesto en el 1804. Luego de eso se hacen varias investigaciones, ¿no? Y se llega a la conclusión de que por medio de un material inerte, como mencionamos anteriormente, los sustratos, ¿verdad?, que no tienen ningún nutriente, pero que a través de esos materiales, más una solución acuosa nutritiva, ¿verdad?, las plantas pueden obtener lo que son sus minerales para desarrollarse, es decir, los nutrientes que éstas necesitan para desarrollarse. Entonces, dentro de esos elementos nutritivos tenemos lo que son los macronutrientes, los micronutrientes. Estos son conceptos ya más actuales también y que nosotros lo utilizamos en esta época, ¿verdad?, en el siglo XXI, porque ya nosotros, para referirnos a lo que es la nutrición vegetal, pues hacemos referencia a lo que son los macro y los micronutrientes. Y así como su nombre lo indica, macronutrientes se refiere a que la planta lo requiere en mayor cantidad. Y ahí tenemos lo que es el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿verdad? Los micronutrientes porque la planta los requiere en menor cantidad. Y entonces ahí tenemos el hierro, el manganeso, el boro, el zinc, el cobre, el molibdeno, etc. Entonces, entre macro y micronutrientes tenemos que son unos 16 elementos aproximadamente, ¿verdad?, que las plantas requieren, ¿no? Eso es lo que se tiene hasta el momento. Bien, entonces, ¿por qué es importante la hidroponía en el hogar? ¿Cuál es la importancia de nosotros implementar esta técnica en nuestros hogares? Sencillamente, vamos a resaltar alguna, como es el caso de que la hidroponía nos permite cultivar alimentos sanos y saludables para todos los miembros de la familia. Podemos cultivarlo en nuestra casa, como somos nosotros mismos que hacemos la producción, que realizamos la producción, entonces sabemos lo que estamos produciendo y por lo tanto podemos generar alimentos sanos para toda la familia. Producir las hortalizas y vegetales que se consumen en el hogar de forma natural, o por lo menos lo más natural posible. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de hortalizas o vegetales que llegan a nuestras casas, como la producen se produce otras personas, otros productores, y muchas veces los productores abusan del uso químico, ¿no?, de los productos químicos. Sin embargo, en casa nosotros podemos hacerlo de manera más natural, a través de fuente vegetal para control, por ejemplo, de plagas, enfermedades, ¿verdad?
Así podemos trabajar y ser una producción mucho más sana. Otra importancia de la hidroponía es que genera un ambiente de integración familiar. Ustedes, por ejemplo, al realizar un proyecto de hidroponía en su casa, un pequeño sistema hidropónico, pues también pueden integrar a los demás miembros de la familia. Las personas entonces se integran, los miembros de la familia, para juntos cultivar, ¿verdad? Los cultivos, valga la redundancia, que se necesitan o que quisieran producir. Producir lo más natural posible utilizando las técnicas adecuadas. Cuidar de la hidroponía es terapéutico para quienes la practican, es decir, nosotros cuidar de los cultivos o cuidar de ese proyecto hidropónico en casa puede servir de terapia para nosotros mismos, ¿no? O para los demás miembros de la familia. Genera ingresos si se utiliza como actividad comercial. Si usted hace un sistema hidropónico con finalidad comercial, pues puede generar ahí algunos ingresos extra en el hogar. Entonces, todo eso son elementos por lo cual es importante nosotros poder realizar un proyecto de hidroponía en el hogar. Así que vayan analizando desde su primera clase, ¿verdad?, la posibilidad de implementar un proyecto en la casa. Vamos observando si tenemos un espacio disponible, ¿verdad? Vayan mirándola, si vive en un edificio, la misma azotea, ¿verdad?, o el mismo balcón. Todos esos espacios que están ahí, pues podemos ir mirando para ver qué proyecto, qué sistema podemos adaptar. Eso te lo vamos a enseñar a medida tú vayas observando el curso, vas a ir aprendiendo y vas a ir utilizando lo que es la imaginación a través de la creatividad. Bien, estos son algunos de las fuentes que hemos consultado, de algunos manuales de hidroponía, ¿verdad? Que también estarán disponibles en este curso. Lo haremos llegar por los diferentes medios, como le decíamos en el video de introducción, sea por WhatsApp, por tu correo, o en el mismo curso que hay colgado la mayoría de ellos. Bien, así que espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda evaluarla, ¿verdad? Y te espero en el próximo video, donde estaremos trabajando lo que es principales características del sistema hidropónico.